En 1998, Dios le entregó a los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega la telecadena SBN con 2 canales de televisión locales. En 2013, mediante un acuerdo con Christian Television Network, se sube la señal a satélite a través de Intelsat 21 con un alcance internacional del norte, centro, Sudamérica y parte de Europa. La Iglesia no ha escatimado en invertir en las comunicaciones debido al crecimiento acelerado de almas viniendo a los pies de Cristo. Cada palabra que se predica desde la senda antigua sale simultáneamente a través de las múltiples cadenas de televisión locales e internacionales, además de múltiples emisoras de radio, páginas de internet, nuestras aplicaciones y las diferentes plataformas digitales. A pesar de los diferentes obstáculos que se han presentado en la última década, económicos, diferentes fenómenos naturales como huracanes y terremotos, la señal de nuestro canal ha permanecido ininterrumpida. Además, en la reciente pandemia, nuestros medios de comunicación fueron la única forma de poder llevar la palabra al pueblo, permitiendo que la senda antigua se convirtiera en la iglesia virtual de miles de personas en Puerto Rico y a nivel internacional. Ahora, en el 2022, nos proyectamos al futuro para seguir desarrollándonos en las nuevas tecnologías y seguir cumpliendo con la gran comisión. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hacia allá vamos, al compás de los tiempos, pero anclados en la roca que es Cristo Jesús. Quiero invitarte al 15 de abril a las 7 de la noche en nuestro gran servicio de Viernes Santo. También estaremos celebrando un homenaje al Cristo resucitado el domingo 17 a las 10:30 de la mañana. Ven y celebra con nosotros el momento glorioso en que Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario y resucita el tercer día. Será una experiencia inolvidable. Ver, Él está obrando. Porque aunque no lo puedas ver, Él se está moviendo. Y yo no sé si usted siente lo mismo que yo, pero hay una presencia increíble en este lugar. Y mi padre ha llegado a ver a sus hijos. Y nosotros los hijos hemos venido a ver a papá. Y yo no sé si usted como papá, cuando ve a su hijo, ve la gran maravilla del mundo. Es más, míralo, al que está al lado suyo. Esa es la gran maravilla que usted ha hecho. Yo me imagino que cuando Dios mira, nos mira como hijos, como lo que somos, nos dice: qué hermosura yo he creado, qué ser tan grande y preciado yo he creado. Y aunque la vida te haga pensar lo contrario, yo te vengo a decir que Dios opina bien de ti. Nuestro Dios y nuestro Padre está en este lugar. Y yo no quiero desaprovechar este momento para que tú puedas levantar tus manos y puedas adorarlo. Que muchas cosas han pasado, ¿verdad que sí? ¿Qué sacrificio te ha dado llegar hasta aquí? Pero tu pasión, tu lealtad, tu gozo, tu esperanza, tu fe te ha llegado a llegar aquí. Y yo sé, porque lo digo por mí, yo no me voy de aquí como vine. Yo me voy nuevo. En
este momento te pido que tú levantes tu mano, porque hemos venido a adorar a un Dios fuerte, que en las buenas y en las malas nos acompaña, ¿verdad que sí? Que cuando has sido débil Él te ha levantado, que cuando has llorado Él viene y ha secado tus lágrimas, que cuando más necesitado has estado hay alguien que siempre tú llamas y Él acude a ti. Por eso en todo tiempo adórale al más grande, al más excelso. En todo tiempo yo bendeciré el nombre de mi Salvador, mi buen pastor, la luz que guía mi caminar. Confiaré en tu fidelidad en medio de la oscuridad. Permaneceré, yo no temeré. En medio de la batalla yo le cantaré. Mis manos nos declaran que mi Dios es más grande, grande. Dígale conmigo. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte. Dígalo con toda su fuerza. Más grande que el temor, más grande que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. La buena obra que empezó en mí será fiel en completarla. Su promesa cumplirá, de gloria a gloria lo hará. En medio de la batalla yo le cantaré, mis labios no descansan de adorarle. Mi Dios es más grande, grande. Con su fuerza. Mi Dios es más fuerte, fuerte, Más grande que el temor, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. en todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, oh, es más grande, más grande, Mi Dios es más fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. mi Dios es más grande. Más grande que el temor. Mi Dios, mi Dios, más grande que el temor, más fuerte, más fuerte. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios, Dios dígalo es con más fuerza. grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, Más grande que el temor. más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. En todo tiempo, Adoro su no importa lo que te esté nombre. pasando, En todo tiempo
conozco un Dios que es más grande que cualquier enfermedad. Yo conozco un nombre que es sobre todo nombre. Yo sé a alguien que ha vencido al mundo. Yo sé a alguien que me dijo a mí, me lo dijo y me lo prometió, que por sus llagas yo era curado, yo era victorioso. Hay alguien que me ha dado más que nadie en el mundo. Hay alguien que ha sido fiel, aún muriendo, aún en la cruz, Él fue fiel. Y no se quedó ahí. Él resucitó y te sanó, te libertó, te salvó, te levantó, te sacó de todo donde tú estabas. Hay un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos lo creen así? Adoro su nombre en todo tiempo. Oh, 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 mi Dios es más grande. Oh, 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 mi Dios es más grande. Oh, dilo una vez más. Alza tu voz. Decláralo. Mi Dios es más grande. Es más grande. Mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte. En todo tiempo adoro su nombre. Dígale a su cuerpo que no domina su ser. Si le duelen las caderas, como veces me pasa a mí. Mi Dios es más fuerte, Hay uno que es más fuerte, que es más grande. más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. En todo tiempo adoro su nombre. En todo tiempo adoro su nombre. Oh, 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 mi Dios es más grande. Oh, oh, mi Dios es más grande. Oh, oh, mi Dios es más grande. Yo vengo a hablar de la enfermedad que quiere dominar tu cuerpo, que quiere dominar tu vida. Te vengo a decir que hay uno más grande que tú. Si a ti te llaman así, yo tengo un Dios que le llaman Jesús. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Y yo te pido por cada uno de nosotros, Dios, que tú derrames sobre nosotros tu fuerza, tu poder. Que esa fe que pusiste en nosotros, Señor, para llamar a las cosas que no son como si fueran, se activen esta mañana. Y declaramos, Señor, sanidad sobre cada cuerpo. Declaramos cada enfermedad sanada en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es. Te está declarando más grande, más fuerte. Ahora sube su voz más fuerte. Mi Dios es más grande. Mi Dios.
Vamos a adorar a alguien aquí. Vamos, levante su mano en esta mañana. Sigue. Alguien tiene que adorar a Dios en esta mañana. Algo está ocurriendo en este lugar muy poderoso. Muy poderoso lo que está ocurriendo en este lugar. Quiero que le dé un aplauso al Señor en esta mañana, muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que definitivamente, cuando usted y yo podemos declarar que usted y yo le servimos a un Dios grande, gloria a Dios. Digo de nuevo, cuando usted y yo podemos declarar que usted y yo le servimos a un Dios grande, un Dios que no ha, alguien lo entiende, lo declara por acá, que no ha perdido una batalla. Un Dios que cuando nadie pensó en ti, Él pensó en ti. Alguien diga amén. Un Dios que cuando te dejaron en la depresión, Él te dijo, yo te saco de esa depresión. Un Dios que cuando lanzaron el diagnóstico de muerte sobre ti, Él dijo, yo te voy a sanar. Alguien dice, un Dios grande. Alguien los recibe por aquí. Un Dios grande, un Dios grande. Vamos, declárelo. Tome algún... Tome unos segundos y diga, mi Dios es grande. Vamos, levante su mano y diga, mi Dios es grande. Vamos, Dios es grande, Dios es grande. Vamos a declararle en esta casa que nuestro Dios es grande. No importa las noticias, tu Dios es grande. Tu Dios es grande. Puerto Rico, entiéndelo, nuestro Dios es grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande. Es que Él es grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. Vamos a declarar una vez más. Todo tiempo, Vamos, abre tu boca una vez más. Algo se está desatando en este lugar. Cuando entronamos el nombre de Dios. Mi Dios es más fuerte. Padre, aquí está tu pueblo, declarando que tú sigues siendo el grande, el poderoso. Tú sigues siendo el Rey de Reyes. Por encima de lo que estás atravesando. Aleluya. Vamos, alguien que diga, mi Dios es grande. Diga, mi Dios es grande. Dígalo 3 veces, mi Dios es grande. Por favor, declárelo. Mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Al único que no le gusta que tú digas que Dios es grande es al infierno, que debe estar ahora mismo diciendo, no lo digas. Alguien diga, mi Dios es grande. Por encima del diagnóstico, mi Dios es grande. Por encima de la mala noticia, alguien diga, gloria a Dios, gloria a Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es grande. Y ante ese Dios desaparece la enfermedad. Y ante ese Dios te hace caminar por encima de las aguas. Mi Dios es grande, mi Dios es grande. Algo yo estoy sintiendo muy poderoso en tu casa. Poderoso de parte de Dios. En tu casa, decláralo. Ahí en tu sala. Si estás en tu carro, decláralo con mucho cuidado. Mi Dios es grande. Ahí en el hospital, ahí declara, mi Dios es grande. Ahí en la soledad, dile, mi Dios es grande, mi Dios es grande. ¿Dónde está la iglesia que sabe que le servimos a un Dios grande? A un Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero que haga algo. Voy a pedirle al profeta Ali, está por ahí, ve preparándote, porque este ambiente vamos a aprovecharlo para orar por las peticiones. Pero yo quiero que usted ubique 4 personas ahí. Hay 2 detrás, 2 a la izquierda. Y dígale, tu Dios es grande. Vamos, 4 personas, dígale, tu Dios es grande. Vamos, es una declaración. Es que el infierno tiene que huir. Es que la enfermedad tiene que salir. Es que la libertad tiene que estar en una casa. Que todos estamos diciendo, se toró Macay. Que todos estamos diciendo que Dios es grande. No hay alguien aquí que no lo diga. No hay un pensamiento contrario. Hay unidad de pensamiento, unidad de propósito, unidad de declaración. Vamos, alguien diga, mi Dios es grande. Dígalo, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Se caen las murallas, mi Dios es grande. Resucita a Lázaro, mi Dios es grande. Oh, gloria a Dios. Algo está ocurriendo en este lugar. Mi Dios, vamos, dígalo. Dios está desatando milagros, vamos. Milagro, portento,
señales desde allá atrás, alguien desde allá atrás que diga, mi Dios es grande. Oh, gloria a Dios. Mi Dios es más grande. Vamos, decláralo. Mi Dios es más grande. Vamos, alguien tiene que declararlo. Mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande. Vamos a la danzora, en el nombre del Señor, vamos. Se manifiesta la gloria de Dios en Mi este Dios lugar. es más grande. Será manzone, bacaya. Alguien tiene que adorarle, vamos. Mi Dios es más Vamos a adorar a grande. Dios con danza, con júbilo en esta hora. Tu Dios es grande. Mi Dios es más Tu grande. Dios es grande en esta mañana. Mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Profeta de agosto con nosotros. Aleluya. Alcen sus manos, alcen sus manos. Vamos a adorar a Dios por unos segundos. A pasar. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos se acuerdan esta canción que decía: viva la fe, viva la esperanza y viva el amor? El amor, porque el amor es la deidad de Dios. Y cuando representamos el amor, representamos a Jesús. Se ve que Cristo está en nosotros. Viva la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque con fe se mueven las montañas. Pero entonces la tercera es que me pone a pensar, porque la esperanza, si ya tengo fe, ¿por qué me menciona la esperanza? Y saben que cuando empezó el año, el apóstol lo nombró como año de cumplimiento. Y cuando lo decíamos, brincamos enero, brincamos en febrero, y ya en marzo muchos se agotaron. Bastamos aquí abajo. Y pareciera como que se nos fue la fe. ¿Por qué? Porque no estamos viendo lo que Dios nos prometió. Entonces, ahí yo le pregunté al Señor, ¿por qué la esperanza? Y me dijo, porque la esperanza es el motor que mueve la fe. Y muchos empezaron con fe, pero no tienen la esperanza. Abasama aquí abajo. Y Dios me dijo, este año derramaré un espíritu de esperanza sobre mi pueblo. Oh, porque ellos necesitan ver, aleluya, necesitan mantener la fe, pero necesitan la esperanza. Y yo le pregunté, Señor, pero explícame qué es la esperanza. La esperanza es la expectativa de que vas a ver algo que no has visto. Aleluya. Oh my God, Abashamasaya, aquí abajo. Y esto para aquellos que perdieron la fe. Y yo creo que lo mejor que le gusta al Señor es que uno abra su corazón y sea cristalino ante Él. Señor, yo no he visto, y dile, yo no he visto lo que me has prometido. Lléname de ese espíritu de esperanza, un espíritu de expectativa. Bastamos aquí abajo. Oh, aleluya, yo les voy a dar unos segundos para que escriban sus peticiones. Pero yo creo que me pongan Primera de Crónicas 29:11. Porque va a la par con esta canción. El pastor decía grande, 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 grande. Mira lo que dice Crónicas 29:11. Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad, el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás sobre todo. Aleluya. No sé cuál es tu necesidad, pero ahí dice que tú estás por encima de todo. Tú estás encima sobre la enfermedad, sobre la necesidad, lo que sea. Yo no sé, un hijo, problemas familiares. Pero ahí me dice que Él está por encima de todo. No hay límite. Oh, viene un espíritu de expectativa. ¿Por dónde el Señor va a entrar? Va a entrar por ahí. ¿Dónde va a entrar? Por ahí. ¿Por dónde está mi bendición? Eso es expectativa.
Viene un espíritu de expectativa. Aquel que no tenga fe, llénese de fe, llénese de expectativa para que esa fe se mueva. Vamos, vamos, vamos. Esto es con fe, aleluya. Y abastarabakaya. Oh, kianamastamakiabababa. Oh, si estás pensando que voy a poner el bendito papelito, alza tu mano y cierra tus ojos. Espíritu Santo, ayúdame. Oh, porque ese movimiento del lápiz es el detonante para tu bendición. Aleluya. Vamos, vamos. Oh, les voy a dar unos segunditos antes de orar. Porque mi Dios es grande. Abastamakai. Tu Dios es grande. Aleluya. Oh, yo tengo expectativa que si hoy no pasa, mañana será. Aleluya. Si mañana no es, será pasado mañana. Pero tengo expectativa que lo que Dios habló se va a cumplir. Oh, llénate de fe. Hamasarabakaya. Oh, expectativa. Adabakiarababashai. Oh, expectativa. Espíritu Santo, llena. Dilo. Lléname de expectativa. Lléname de expectativa. Oh, my God, aleluya. Oh, Padre. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Aleluya. Porque tú eres verdadero. Porque tú eres real, aleluya. Y posiblemente, oh, yo no te veo, pero sé que estás obrando a favor de nosotros. Aleluya. Bendito Jehová. Bendito eres Dios, aleluya. Oh, porque hay uno bien accesible, pareciera que está lejos en su trono, pero, oh, la tierra son los estrados de sus pies. Aleluya. Oh, Abba. Y esta acción que están tomando ahora, eso sube como un olor fragante a su trono. Oh my God. Y yo aprendí que hay unos que no mueven a Dios, pero hay otros que hacen que Él se levante de su trono. Hoy, Abba, Saba, aquí ama y derrame su bendición. Aleluya. Vamos. A lo que sigan pasando, pónganse en comunión y repitan conmigo: Señor, derrama un espíritu de expectativa para poder mover esta fe, y esta fe moverá las montañas. Aleluya. Oh my God. Oh my God. Padre, en el nombre de Jesucristo, mira a mis hermanos, Padre. Han depositado su fe. Posiblemente están depositando su vida. Su vida depende de lo que han puesto en la canasta, mi Dios, aleluya. Y esa canasta representa tu altar, mi Dios, aleluya. Oh, aleluya. Oh, yo te pido, Señor, que cada petición sea contestada. Sea la necesidad de salud, oh, de finanzas, posiblemente terreno, Señor, un hogar, mi Dios, aleluya. Y posiblemente parecieran cosas sencillas, pero lo que es sencillo para mí y para otros es grande, Señor Jesús. Tú no tienes medida. Por lo tanto, yo te pido, mi Señor, que tú contestes estas peticiones, Jehová. Y yo declaro, oh, que serán contestadas algunas en 24 horas, otras en 48, otras en 72, otras se tardarán una semana. Pero lo que de ellos sí yo estoy seguro, mi Dios, que tú has de contestarlas, Señor, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque estará hecho. Mis hermanos, expectativa. Ese espíritu de expectativa no puede fallar. Y si te sientes débil tu fe,
oh, como que te sientes débil y tu fe está menguando, simplemente párate, sé sincero con el Espíritu Santo y dígale: derrama sobre mi expectativa, esperanza para mover esta fe. Sea más que bendecido, hermano. Dios los bendiga. Aleluya, dele un fuerte aplauso al Señor y celebre ya, celebre que esa petición ya está contestada. Solamente esperamos que se manifieste aquí en la tierra. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Un grito de celebración. Mira al que está a tu lado y dile: celebra, celebra, porque ya esta petición está contestada. Porque tú le sirves al grande, al poderoso, al Dios que no tiene límites, al Dios que todo lo puede. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias al Ministerio de Adoración por tan poderosa adoración. Aleluya. Puede tomar asiento, iglesia. ¿Cuántos están con expectativa de lo que Dios va a hacer en esta hermosa mañana del Señor? Siempre es un honor y un privilegio poder estar en este lugar, donde venimos a adorar su dulce nombre. Y tenemos aquí en esta hermosa mañana, ¿cuántos se gozan cada vez que vienen visitas por primera vez? Usted ha tomado la mejor decisión de llegar al mejor lugar para recibir una palabra poderosa del Señor. Y comenzamos, tenemos aquí a Madeline Frankie y Ricardo Carraus. Ay, bienvenidos. Denle un aplauso al Señor por la vida de estas personas que decidieron llegar a la casa del Señor. Esta familia o este matrimonio viene de Mayagüez. Yo creo que eso se merece otro aplauso. De Mayagüez. Wow, hay una larga distancia de Mayagüez a Toa Alta. Así que bendecimos sus vidas de manera especial. Tenemos también a Milagros Figueroa y a Jonathan Peña. ¿Dónde están por ahí? Si pueden levantar las manitas. Bendiciones, bienvenidos a la casa del Señor. Ellos vienen desde Pensilvania. Gracias por escoger su casa para adorar al Señor. También tenemos a Hilda Rivera. Hilda Rivera, si levanta su manita. No sé si está Hilda por ahí. De todas formas, le damos la bienvenida. Tenemos también a Iris Marrero, que viene con Ángel y Brenda Quiñones. Si puede levantar sus manitas. Por allá atrás creo que están. Bendecidos, bienvenidos a la casa del Señor. Tenemos a Clarinet Fuentes, que vino con Tiara Pizarro. Aleluya. El cielo hoy está gozándose porque hay muchas personas nuevas en la casa. Tenemos a Radi Estrella y a Freddy Ferrao, que son de aquí de Toa Alta. Otro fuerte aplauso a Brígida Paredes, que también está con nosotros, y la acompaña María Silvana. Y como la iglesia le dice a todas estas personas: bienvenidos a la casa del Señor. Si no tiene un lugar donde congregarse, puede hacer de esta su casa. Yo le garantizo que su vida no va a ser igual. Y recuerde que nosotros nos reunimos mañana lunes. Tenemos servicio de oración a las 7:30. Estamos pasando un tiempo extraordinario. Cada lunes vemos una gloria manifiesta de Dios sobrenatural. Si todavía usted no ha tenido esa experiencia, venga con nosotros y nos paramos aquí a orar, a interceder. Hay adoración, hay intercesión, hay oración y hay una palabra al final de parte de Dios para nuestras vidas. Los miércoles tenemos tabernáculo en la mañana y este próximo miércoles estará con nosotros el apóstol Ariel Tirado. Recuerde, de 9 a 11 para esas personas que se les hace un poquito difícil o incómodo llegar en la noche. Tenemos este espacio los miércoles a las 9 de la mañana y en la noche nuevamente estamos aquí en la casa del Señor, adorando al Señor como nosotros, la senda antigua lo sabe hacer. Aleluya. Los jueves recuerde que hay discipulado a través de la plataforma vía Zoom. Y recuerde también que los viernes se reúne la mejor generación, la generación Antorcha. No, yo creo que usted puede dar un grito más fuerte que ese. La generación Antorcha se reúne los viernes a las 7:30, que Dios también está haciendo unas cosas poderosas. Y el domingo estamos aquí nuevamente en la casa del Señor. El viernes 1 de abril tenemos nuestra primera media vigilia.
Vamos a pasar un tiempo extraordinario. Va a estar con nosotros el pastor Fernando Azor. Dentro de todo lo que vamos a hacer, adorar al Señor, orar. Vamos a recibir también una palabra poderosa de parte del Señor. Eso es este viernes, el 1 de abril. Así que no se lo pierda para que usted sea parte de este tiempo poderoso. El sábado 23 de abril tenemos el retiro, la nobleza del servicio. Va a estar con nosotros como recursos el apóstol Wanda Rolón y el apóstol Rafael Osorio. Va a ser un tiempo extraordinario, ese tema que es tan importante en este tiempo, el servicio. Y tenemos también el Viernes Santo, abril 15 a las 7 de la noche, nuestro servicio de Viernes Santo, y el domingo de resurrección. Eso es un tiempo donde la mayoría de las personas están un poquito vulnerables o sensibles, que usted los puede invitar a la casa del Señor y que puedan ser bendecidos. El retiro el sábado 23 y en la noche o durante todo el día también se reúne el retiro de Revival, el retiro de Generación Antorcha en la Senda Casona. Va a ser todo el día. Si usted quiere más información puede comunicarse con los líderes Jazz o Noé y ahí ellos le van a dar todos los detalles del retiro. Tenemos también el sábado 30 de abril el simposio que va a estar a cargo del apóstol Sidney Stair. Si usted le apasiona las misiones, si usted conoce a alguien que le interese, hágale la invitación. Hay un donativo de $40 que incluye meriendas, incluye almuerzo, incluye el material. Va a ser un tiempo lindo donde se va a enseñar todo lo que tiene que ver con misiones. Si usted tiene alguna duda puede comunicarse con nuestra hermana Ivette y ella gustosamente le estará dando toda la información. Y en julio 8, 9 y 10, nuestro Congreso Apostólico y Profético con el pastor Juan Carlos Harrigan, Samuel Rodríguez y por supuesto nuestra apóstol Wanda Rolón, completamente gratis. Así que corra la voz para que juntamente con nosotros cada persona que llegue pueda ser bendecida. Y el viaje a Argentina con nuestra apóstol del 18 al 30 de abril. Puede llamar a Pronto Travel para más información. ¿De septiembre? Ay, pues disculpe, yo dije abril. Adelanté el viaje sin querer, no, es en septiembre. Así que esos serían todos los anuncios. Ay, discúlpeme, Senda Pizza. Costillitas a la barbecue con arroz con cebolla y bacon y papas salteadas. Gloria a Dios. Eso usted lo hace después que salga de acá. Amén. Y nuestra hermana Donna y Teresa tienen un anuncio muy importante que darles. Bendecido iglesia. Mi nombre es Donna Vélez, capellana para la gloria y honra del Señor. Pertenezco al Ministerio de Capellanía Hospitalaria y estamos aquí para exhortar y solicitar su gran generosidad. Estamos haciendo recolecta, aportaciones. Cada puerta tiene una caja ya identificada para unos artículos en particular. Vamos al final del culto, vamos a estar entregando el listado de esos obsequios. Eso va a ser, vamos a estar haciendo estas funditas que va a tener su jabón, desodorante, porque a veces muchas personas van a ser hospitalizadas así de emergencia y están sin nada. En una ocasión nosotros hicimos una visita a un hospital y habían personas sin nada, que llegaron sin frisa, sin agua, sin nada. Y nosotros le brindamos estas funditas con merienda y todo. Y ellos vieron, como dice, la gloria de Dios. Y por eso le estamos exhortando a cada uno de ustedes cuando vayan a las tiendas que compran eso por cantidades, pues de esas cantidades saquen a lo mejor un jaboncito, una pastita de dientes y nos lo ponen en esos cajoncitos. Y sabrá que van a ser, muchas personas van a ser bendecidas y ustedes van a ser bendecidos también porque están dando de corazón a otros que necesitan. Y por lo tanto, pues le exhortamos a toda la iglesia, no importa quién sea. A veces uno dice, ¿en qué puedo aportar a la iglesia? No pertenezco a ningún ministerio. Pues miren, en estos momentos cuando le estamos solicitando a ustedes una aportación, no necesariamente tiene que ser monetaria. Todos necesitamos pasta de dientes, jabón, desodorante,
¿verdad? Pues, y toallas también vamos a estar solicitando, que cualquier cosa vamos a estar pasando las hojitas a finales del culto para que usted lo tenga, o si no se puede acercar a mí, que yo mayormente estoy en el área del counter de los diáconos. O sea que le damos las más gracias por todos aquellos que sé que van a aportar y el Señor los va a bendecir. Aquí tengo Teresa con otro anuncio. Dios les bendiga a todos. Buenos días. El Ministerio de Capellanía Hospitalaria está reclutando voluntarios para asistir a distintas funciones del ministerio. No tiene que ser capellán para pertenecer, pero sí tener un deseo genuino de servir y ayudar al prójimo y en todo aquel que lo necesita. La capellanía hospitalaria ministra a las personas enfermas, a los familiares de estas, y se caracteriza por ser un ministerio de consolación y presencia y apoyo. En este momento, para decirle sí al servicio y realizar la función al que Dios nos llamó a amar y servir a nuestro prójimo. Él mismo, en su misma palabra, dice que cuando ayudamos al hambriento, al necesitado y al enfermo, es como si Dios mismo se lo hubiésemos hecho. Por eso le exhorto el que esté dispuesto para estar en el ministerio de voluntarios de capellanía, se acerca a nosotros, a Donna, a nuestra líder Edín, y cualquier cosa estamos disponibles para ustedes. Dios les bendiga mucho. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Donna, gracias, Teresa. Esos serían todos los anuncios, iglesia. Recuerde anotar todas esas fechas para que no se pierda ninguno de estos eventos. Y ahora vamos a recibir a nuestro hermano Edwin Casona, como cariñosamente le decimos, Edwin Torres, que va a estar a cargo de una parte muy importante. Sean más que bendecidos. Dios les bendiga. Dios les bendiga en esta gloriosa mañana. Es un privilegio para mí la oportunidad que me brindan hoy para compartir una poderosa palabra en este momento de especial de adoración a Dios a través de nuestras ofrendas. Yo quiero leer en Proverbios 3, del 9 al 10, en la traducción del lenguaje actual, que dice así: demuéstrale a Dios que para ti eres lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Y en el 10 dice que así nunca te faltará ni comida ni bebida. Demuéstrale es una iniciativa de usted hacia Dios, que pone su confianza en Él, de todo lo que gane, que son sus ingresos. Y así nunca faltará, te dice Él, que es la promesa, ni comida ni bebida, no te va a faltar nada. Quiero hacer un paréntesis y darle un testimonio de cómo yo llegué aquí hace aproximadamente 20 años atrás, que llegué en una situación económica precaria, bien difícil, y estaba buscando ese desahogo. Y me senté ahí, la parte de las ofrendas las tomó Pastora Elizabeth, y cuando ella hablaba, ella mencionó que dieran un caretón. Un caretón era un billete que en ese tiempo habían cambiado la cara de los presidentes y era más grande y le decían caretón. Y yo decía, wow, como yo no tenía esa revelación, yo decía, me molestaba o me incomodaba un poco la forma que lo decía. Y yo decía, yo no tengo un caretón, yo no veo uno hace tiempo, lo más verde que yo veo es el pasto cuando paso por ahí. Y le digo al Señor que ¿por qué eso? Si yo no tenía. Y Él me dice, busca en tu cartera que tú tienes un caretón. Me dijo, pruébame en esto. Y dije, ¿cómo te voy a probar si yo no tengo ni gasolina, no tengo ni para comer cuando salga? Y me dice, busca en tu cartera que tienes uno. Y exactamente cuando yo abrí la cartera, ¿de dónde salió? No sé, tenía un caretón. Pero ahora yo le digo, bueno, Señor, ahora yo lo tengo, pero no tengo gasolina ni tengo para comer, ¿verdad? Y Él me dice, la decisión es tuya, es tuyo, tú tomas la decisión que quieras. Yo solo te digo que me pruebes en esto. Yo tomé la decisión de probarlo. Yo les quiero decir que desde ese momento yo salí, cuando salí pasé por el puesto de gasolina
y no tenía dinero para echar, así que no eché gasolina, seguí de largo. Pasé por los restaurantes y no tenía dinero para comer, seguí de largo. Pero hasta el día de hoy no me he vuelto, no me veo desnutrido, y si ven a mis hijas, no se ven desnutridas tampoco. Quiere decir que la provisión de Dios me dio para alcanzar hasta el día de hoy. Y desde ese momento yo pegué a generar en mis ingresos la cantidad que yo necesitaba, semana tras semana, semana tras semana, lo que yo necesitaba para cubrir mis gastos, para atender a mi familia, ¿verdad? Para pagar las necesidades. Hasta que conseguí un empleo y ya la cosa ha ido mejor, va progresando cada vez más. Todo lo que yo gano, de todo lo que yo me llega, de todo lo que ingresa, yo doy mi diezmo. Yo pensaba que la ofrenda era algo opcional, era algo que si tú querías, tú la dabas. Era algo de sacar $1 o sacar, pues, y uno cumplía con eso, si lo tenía, si no, pues bien, porque es ofrenda, no era. Pero desde ese momento ya aprendí que no, que es una forma de adorar, que es un estilo de vida. Yo quiero que tú visualices en tu mente esto que yo te voy a decir de esta imagen. Y es que vemos una cruz y yo quiero que tú visualices a Cristo en esa cruz, con sus brazos tendidos, crucificado, con su cuerpo lacerado, lleno de heridas, pero con los brazos abiertos para recibirte. Él tiene la marca de todos los sufrimientos, de todas las enfermedades, de todas las heridas, de todas las preocupaciones que tú puedas tener en el día de hoy, que tú hayas traído contigo, que tú estés pasando. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, desde el último a cualquier esquina, a cualquier rincón de la iglesia, si yo le pregunto si tienes una situación, unos me van a decir enfermedades, múltiples nombres de enfermedades, diabetes, hígado, depresión. Unos me van a decir que tienen problemas matrimoniales, otros me van a decir que tienen problemas de empleo, otros me van a decir que necesitan transportación, otros que tienen falta de techo, otros que tienen problemas legales. Pero para todos, yo les doy una sola solución, y es Cristo. Él llevó todas esas situaciones, todos esos sufrimientos, Él los llevó en la cruz. Cada herida, cada gota de sangre, estaba esa situación. Él nació del vientre de una mujer, para cumplir con lo mismo que Dios había creado, con la creación de Dios. Él mismo se sometió a la creación y nació del vientre de una mujer, vivió y murió y resucitó. Y dijo que viene, porque de que viene, viene, y eso es lo que creemos. Pero en lo que Él viene, Él quiere que vivamos una vida victoriosa. Quiere decir que toda esa situación que te agobia, que te preocupa, que te aflige, Él ya la venció. Y la dejó en esa cruz crucificada. Pero Él quiere que le demuestres la confianza que tú tienes en Él. Él quiere que tú tengas la iniciativa de demostrarle a Él que tú confías en Él. Porque ya tu situación ya está resuelta. Él necesita que tú te lo demuestres, y en este caso es con tus ingresos, porque Él nos deja un mensaje, y es que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura, porque necesitamos más hijos de Dios, necesitamos más imitadores de Cristo. Lo que pasa es que usted no puede estar en todos sitios, y usted necesita a alguien en otro lugar que usted no sabe dónde está su hijo, si tiene problemas de conducta, si anda en malos pasos. Usted necesita a alguien que llegue allí y le dé una palabra y lo guarde y lo cuide. Usted sabe si usted tiene un familiar que no está con usted, que usted no conoce de él, pero donde quiera que él esté, sea aquí, sea en otro estado, en otro país, él va a encontrar una persona que le va a dar techo y le va a dar alimento, un imitador de Cristo, un hijo de Dios. Usted necesitamos personas en los bancos, necesitamos personas en las escuelas, necesitamos personas en el supermercado, en los trabajos, porque ahí va a estar la respuesta a su necesidad de hoy. Y ese es el compromiso que todos debemos tener,
usted no puede estar en todos sitios, pero sí con su ofrenda. Usted promueve que este evangelio continúe, que una academia forme hijos con temor a Dios, que este mensaje llegue a diferentes partes del mundo, que llegue ayuda a otros países en necesidad, que llegue ese mensaje de esperanza. Usted puede estar aquí cómodo y usted puede recibir esta palabra, pero hay personas que en la calle que lo necesitan y nosotros no podemos estar en todos lados, pero sí podemos multiplicarnos. Por eso es importante que usted dé su mayor esfuerzo. No es solamente una actitud de dar lo que tiene o cumplir, sino es su mayor esfuerzo porque le está demostrando a Dios dónde está puesta su confianza. Pongámonos en pie y cuando vaya a hacer esa ofrenda, ese gesto, póngalo en el sobre, yo le demuestro a Dios. Póngalo en su ATH, en el mensajito, yo le demuestro a Dios. Oramos. Padre Santo, Señor, bendice cada uno, Señor, de las ofrendas aquí, multiplícalas, Padre. Y Señor, y que el mensaje llegue a cada rincón de nuestro país, Padre Santo, y por todo el mundo se esparza, Padre Santo, para ser hacedores, imitadores tuyos, Padre. Que seamos muchos más, Padre Santo. Que podamos llegar a donde, a sitios, Señor, remotos, Padre Santo, donde tu palabra es difícil, Padre Santo, donde haya la necesidad, Padre Santo, donde esté el necesitado, Señor. Así lo creemos, Padre Santo. Ponemos nuestra confianza y fe en ti, Señor, y sabemos que todas, Padre, nuestras aflicciones están resueltas porque tú las venciste en la cruz, Padre. Amén. Póngase de pie y venga con gozo y júbilo. La obra del Señor va creciendo a gran velocidad y teniendo mayor alcance a nivel internacional. No importa la distancia que te encuentres, tú puedes sembrar desde el alcance de tu celular. Haz tu aportación por medio de ATH Móvil /Alaba 7. Fue su poder y fue su cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Dígale conmigo. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras y fue su amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Fue tu poder y fue su cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. La que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Oiga. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos Él se hizo rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una
con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Corona te hiciste. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te hiciste rey por siempre. Se hizo rey y Señor de señores. Te hiciste rey por siempre. Te hiciste rey por siempre. Tú te hiciste rey por siempre. Te hiciste rey por siempre. Te hiciste rey por siempre. Te hiciste porque no hay nada imposible para él. Te hiciste rey por siempre. 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 Te doy gloria, gloria, dígale usted. Te doy gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Oiga, usted tiene un rey Con una corona de que espinos, sufrió y que ganó. te hiciste rey Díselo. por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te hiciste rey por siempre. Te hiciste rey por siempre. Te hiciste rey ¿Cuánto por pueden abrir sus manos al Te rey? hiciste rey por siempre. Te 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 doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Vamos a adorar a alguien al Te Señor. doy gloria, gloria. Aleluya. Te doy gloria. Qué Dios poderoso, qué precioso tiempo estamos experimentando. Dar un aplauso al Señor en este hermoso día. Ya estamos preparados para recibir de parte de Dios una palabra. Antes escuchamos a nuestros apóstoles, Wanda Rolón, Pablo Ortega. Sabe que todo este fin de semana se estuvo celebrando, puedes tomar asiento, el evento de Déboras en la ciudad de Orlando, en Florida. Fue extraordinario lo que pudimos ver a través de los mensajes de las redes. Un tiempo poderoso, y ahora mismo el apóstol está ministrando en la iglesia de la pastora Marisol, y es una bendición. Seguimos cubriendo tanto a nuestro apóstol Wanda como a nuestro apóstol Pablo. Que Dios cuide su entrada y salida. Nos corresponde seguir orando, y ya en los próximos días estará con nosotros aquí nuevamente. Así que les cubrimos, y siempre apóstol es una bendición, un gran honor predicar la palabra del Señor, tiempo y fuera de tiempo, y por supuesto por la confianza que han depositado en nosotros. Y en esta mañana, ¿cuántos están contentos en esta mañana? Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero tomar, y a los pastores que estuvieron, yo los vi en un momento allá y después los vi acá, gloria a Dios. Y a los que estuvieron, hay varias de las hermanas que llegaron hoy, hay otras que se quedaron. Y seguimos cubriendo a todo este equipo maravilloso del Señor por el éxito de esta gran actividad de Déboras en Orlando. Y yo quiero tomar en esta preciosa mañana, saludar a los que están a través de CTN Internacional, a los que están a través de las plataformas, las redes sociales, Facebook, Apóstol Wanda Rolón, en YouTube, en Instagram, y también a los que están a través de la radio en este tiempo. Pues yo creo de todo corazón que Dios tiene una palabra reservada para nuestras vidas hoy que nos va a ayudar
a continuar. ¿Alguien cree eso? Que Dios tiene una palabra reservada. Alguien levantó la mano por allá muy en alto. Hay una palabra desde atrás, gente allá en la parte de atrás, que yo sé que hay una palabra. Solo no le permita a nadie que le interrumpa, que le desconecte. Yo sé que yo de vez en cuando digo, dile que está a su lado, pero ya ahí le está a su lado, no le dé otra conversación, para que no se pierda lo que Dios quiere dar y la instrucción que Dios quiere colocar en nuestros corazones. Leo la Biblia en el capítulo 29, verso 11 del profeta Jeremías. Y en esta ocasión voy a leerlo en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Es bastante parecida a lo que leemos en la Reina Valera o en cualquiera otra de las versiones. Lo único que aquí hay unas palabras que a mí me gusta utilizar y por eso tomo la Nueva Traducción Viviente. Jeremías 29:11. Yo sé que si yo digo 1, 2, 3 y decimos esta palabra, todos lo sabemos, porque es una palabra que utilizamos en los momentos de dificultad, que compartimos con la gente cuando está atravesando un tiempo difícil. Le declaramos esta palabra. Ahora yo quiero leerla porque en este verso hay varias palabras que yo quisiera compartir y añadir al texto, a lo que Dios puso en mi corazón. Y dice la Biblia en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 29, verso 11. Hago un paréntesis. Hace 2 domingos, igualmente mis padres espirituales me permitieron predicar desde este altar. Le titulé Diseñado para Cosas Grandes, y utilicé este mismo libro de Jeremías en aquel verso, capítulo 33, verso 3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Y desarrollamos de ese verso esa frase. Y vuelvo con el profeta Jeremías, esta vez diciendo el capítulo 29, verso 11. Dice así la palabra: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Yo he titulado este mensaje Dios sabe. Repito, he titulado este mensaje bajo el tema Dios sabe. Quiero que, pídale perdón al que está a su lado por hoy, pero dile al que está a tu lado, Dios sabe. Dile por ahí, gracias Iber, hermoso Iber, de verdad. Es como si yo te hubiese dicho lo que quería. Dile al que está a tu lado, dile, Dios sabe. Y yo sé que ahora con ese tema de repente tu mente tiene que estar a 100%, tratando de descifrar, Dios sabe qué. O alguno la pregunta es, si Dios sabe por qué yo estoy así. Pues yo quiero, en el nombre de Jesús, declarar esta palabra en estos minutos. Me va a tomar varios minutos solo para conectar lo que Dios me ha dado. Y en el nombre de Jesús yo declaro que esta palabra ahora mismo cae en un terreno fértil. Alguien diga amén, en un terreno fértil. Yo declaro que el infierno no se lleva esta palabra que Dios conecta a tu corazón. Alguien lo está recibiendo por este lado. Yo declaro que no cae entre espinos, que no cae en predegales, que no cae ahora mismo, que cae, mejor dicho, en un terreno fértil. Que esta palabra, yo doy gloria a Dios, que esta palabra desde ya llega al corazón, sana al enfermo, liberta al cautivo, salen los demonios, aleluya, familia restaurada. Yo declaro contigo en el nombre de Jesús que esta palabra restaura, sana, levanta a los caídos en esta hora. Yo declaro que hay naciones enteras que retornan a los pies de Cristo. Yo declaro en el nombre que eso, alguien diga amén por favor, en el nombre de Jesús, que hoy tú sabrás que Dios sabe, gloria a Dios, que hoy tú sabrás que Dios sabe. Y en el nombre de Jesús envío esta palabra a salvar, a salvar, a salvar los que están perdidos. Alguien por favor me da un grito de gloria, me da un grito de gloria y diga Dios sabe. Yo creo que está más que claro en este verso y en toda la Biblia que Dios quiere lo bueno para ti. Nunca le permita a nadie, nunca le permita al infierno, ni a familiares, ni a conocidos, ni a desconocidos, que declaren en tu corazón menos de lo que Dios te prometió.
Nunca le permita, a alguien lo está recibiendo por acá. Nunca le permita, vamos, dile que está a tu lado, nunca le permitas a nadie, dile, nunca le permitas a nadie que te ofrezca menos de lo que Dios te prometió. Hay una promesa y ese estándar de esa promesa no puede ir menos, no puede bajar. Toda la Biblia está clara y este verso nos dice que lo que Dios tiene para mí, que lo que Dios tiene para ti, pastor, yo no quiero mucho eso porque estoy pasando por 20,000 situaciones. Contigo estoy hablando porque lo que Dios tiene para ti no depende de lo que tú estás viendo naturalmente. Alguien diga gloria a Dios. Lo que Dios te prometió no depende del problema que estás atravesando. Hay gente que caminarán por el valle de la sombra y la muerte, pero todavía Dios sigue diciendo, yo soy tu pastor y nada, aleluya, alguien levanta su mano, nada te faltará. La promesa de Dios sobre tu vida es lo bueno, es lo grande, es lo mejor. Aleluya. Y este verso está muy claro en que lo que Dios tiene son planes. No es un invento de Dios, es una planificación de Dios. Dios planificó darte algo de bien para ti. Y no solamente para ti, sino para tu generación, tus hijos. Ahí está tu esposo. Oh, gloria a Dios. Ahí está tu esposa, planes de bueno. Mira Lucy cómo hace, yo lo recibo, no sé por qué. Aleluya. Ahí está. Gloria a Dios, ahí está promesa para tus hijos, para tus nietos, para tus primos, para tus vecinos, para tu jefe. Alguien, no, algo está pasando ya de pronto en este lugar. Cuando Dios dice, yo sé que tengo planes para lo bueno y no para lo malo, no es solo para ti, es para el núcleo familiar, es para este ministerio, es para el apóstol Wanda Rolón y el apóstol, oh gloria a Dios, y el apóstol Pablo, pero es para sus hijos espirituales. Te estoy diciendo que Dios dijo, yo. Si usted me da 5 minutos, yo termino con este asunto. Dios diseñó un plan para lo bueno. Es una planificación, es una decisión de Dios. Es un plan, aquí voy. Es un plan de Dios que aunque tú no lo sepas, Dios sabe lo que está haciendo. Que aunque tú no lo veas, Dios sabe lo que está haciendo. Yo quiero declararte de inmediato en esta hora que cuando dice, ponme el verso, míralo ahí, gracias mis hijos. Mire esto interesante. Pues yo sé, ese yo sé no es el yo sé que usted y yo a veces hablamos. Mire, le voy a explicar lo que pasa en una conversación de dos puertorriqueños regularmente. Uno le dice algo a otro. Y hay dos maneras, entre otras, que usted y yo utilizamos el yo sé. Sí, yo sé que ya usted sabe, gloria a Dios. El yo sé lo utilizamos a veces para demostrar. O sea, alguien te está hablando, alguien te está tratando de convencer de algo. Y para tú y yo demostrar que tenemos dominio del tema que a mí me están hablando, usted dice, yo sé. No, yo sé que usted no entendió, pero bueno, sí. O sea, tú como para darle un freno, oye, yo sé de ese tema. Creo que este lado por acá lo siento más. Dile que está a tu lado, Dios sabe, dile, Dios sabe. Ahora, hay una segunda razón, pastora Mildred, por la que utilizamos esta palabra yo sé. Una es para demostrar que yo sé del tema. Otra es para evitar que alguien que te está hablando, gloria a Dios, y a ti como que no te interesa mucho el tema, de momento le dice, yo sé que hay alguna esposa que está recordando alguna comunicación, gloria a Dios, en los últimos días, que el esposo antes de que tú terminaras te dijo, yo sé. Yo le llamo, alguien se alegra por acá, no sé, pero alguien se está alegrando. Yo le llamo a los esposos profetas que antes que el esposo termine de hablar, ya ellos saben del tema. No, usted no sabe, permita que su esposa termine. Yo hago el llamado para todos los varones en esto. Así que hay varias alternativas por las cuales usted y yo utilizamos el yo sé. Pero el yo sé de Dios. Pero cuando Dios dice yo sé, alguien debe recibir esta palabra. Cuando Dios dice yo sé, es una afirmación
es un absoluto. Ahí el profeta Jeremías está hablando de parte de Dios y te está diciendo: no importa cómo tú veas el panorama, no importa cómo tú veas tus hijos, no importa cómo veas la finanza, no importa cómo veas la empresa, Dios te dice: yo sé lo que estoy haciendo. ¿Habrá alguien acá, por favor, que levante su mano? Yo quiero que en esta mañana tú sepas y tú entiendas que Dios sabe. Lo importante en esta mañana que yo quiero que te lleve es que tú digas: yo sé que Dios sabe lo que está haciendo. Yo no sé usted, pero alguien debe levantar su mano en esta hora y decir: hay cosas que no sé, hay cosas que no entiendo, hay cosas que tengo preguntas, pero me declaro en esta hora victorioso, porque yo sé que Dios sabe. Yo sé. Alguien, vamos, alguien levanta su mano y diga: a lo mejor yo no sé, pero yo sé que Dios sabe lo que está haciendo. No, yo siento la gloria de Dios. Estás preocupado por cosas y vengo a declararte: Dios sabe lo que está haciendo. Estás preocupado por tus hijos y yo necesito que alguien levante su mano y diga: yo sé que Dios sabe. Vamos, dámele a eso, que algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí. Tú no tienes que entender, tú tienes que saber que Dios sabe. Dile que está a tu lado aunque no entienda. Dile aunque no entienda. Dile que está a tu lado aunque no entienda. Dios sabe. Dile aunque tú no sepas. Dios sabe. Vamos a darle un aplauso al Señor fuerte en esta hora. Chero, manso. El yo sé de Dios es una afirmación. Es un absoluto control de la situación. El yo sé de Dios es diciéndote: yo sé lo que estoy haciendo. Porque hay movimientos que nos desesperamos. Hay movimientos que usted y yo no entendemos. Es más, la mayoría de las cosas usted y yo no las entendemos. Y Dios te viene a decir, comenzando la mañana, aleluya, y comenzando la semana, y terminando el mes de marzo, y a punto de entrar en el cuarto mes del año, y en el segundo trimestre del año. Yo quiero que tú sepas que yo sé lo que hago. Yo sé cómo. Yo usted desde allá atrás levanto mi mano y diga: Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe. No es necesario que tú lo sepas, es necesario que tú sepas que Él lo sabe. Oh my God. Yo siempre, vamos, dámele a eso, dámele a eso. Dámele a eso. Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe. Yo declaro semananza sobre ti, sobre tu hogar, sobre tu ministerio, sobre tus hijos. Despreocúpate, tú cuentas con un Dios que sabe. Alguien puede dar un grito de gloria en esta mañana. Porque un yo sé mío a lo mejor a ti no te importa mucho. A la pastora Victoria sí le interesa un yo sé mío. Yo sé que tengo la tarjeta de crédito. No, siempre hablan de eso, no. Siempre los predicadores dicen: mi esposa te da este crédito. No. Yo sé, el pastor, el yo sé de Dios trasciende por encima de las dificultades. O sea, en otras palabras, cuando yo sé que Dios sabe, cuando yo sé que Él tiene control, por favor, cuando yo sé que es una afirmación de Dios, es un absoluto control de la situación. Dios dice: yo sé lo que hago. Y si tú sabes que Dios sabe, gloria a Dios, Él abrirá camino en el desierto y río en la soledad. Él sabe tomar la... Oh my God, no, yo siento la presencia de Dios. Es que cuando ni tu papá ni tu mamá sabían qué hacer contigo, Dios sabía lo que iba a hacer contigo. Es que cuando la psicología no sabía lo que iba a hacer con tu matrimonio, gloria a Dios, levante su mano para declarar esta palabra. Dios dijo: yo sé lo que voy a hacer. Te voy a sanar, te voy a salvar, te voy a levantar, te voy a exponer. Gloria a Dios. Yo siento la presencia de Dios muy poderosa y declararte en esta mañana: Dios sabe lo que está haciendo. Diga conmigo:
Dios sabe lo que está haciendo y lo que hará. Diga, Dios sabe lo que está haciendo. Presente y diga, y lo que hará. Diga por tercera vez, Dios sabe lo que está haciendo, pero también sabe lo que hará. Por eso nunca debes permitir que tu corazón se confunda por aquellas cosas que tú y yo no entendemos. Tú no debes confundirte por aquello que no estás viendo. Tú no debes confundirte por aquello que ves pero con cierta dificultad. No te ajores. ¿Se acuerdan esa palabra en el pueblo? No te ajores. Le voy a soltar algunas palabras de mi pueblo. No te ajores, Guaynabo City. No te frustres. No te envenenes por dentro. No salgas por el techo. No te desesperes con lo que no entiendes. No es necesario que tú y yo sepamos lo que Dios está haciendo. No es necesario que lo entendamos. Es necesario que tú le creas al Dios que... Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Levante su mano, levante su mano, levante su mano y diga, Dios, por favor, alguien levanta su mano acá y diga, Dios sabe. El problema es que a veces estamos más tiempo tratando de entender lo que está sucediendo, tratando de entender, ponerle una lógica humana. Y Dios te está diciendo, no todo es para pasarlo por la lógica humana. Hay un trabajo que Dios está haciendo, que aunque tú no lo entiendas, solo cree. Solo tienes que saber que Dios lo sabe. Tú no sabes, pero basta con saber. Basta con saber que Él sabe todas las cosas. Por eso cuando Cristo en el libro de Juan, capítulo 16, verso 13, lanza esta palabra. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oyere. Esta parte, y os hará saber las cosas que han de venir, por cuanto Él sabe el resultado. Por cuanto Él sabe, Él nos hace saber a los que no sabemos. Aleluya. Y os hará saber precisamente porque llega un momento que hay una incapacidad de nosotros de no entender, de ver todo contrario, de que Dios te lanzó una palabra, días después ves todo lo contrario, de que Dios te habló y te trajo algo que trajo aliento a tu corazón, y después deja de ver las cosas y después viene confusión. Pregúntale a Job, pregúntale a Abraham, pregúntale a Noé, pregúntale a José, si cuando Dios le habló ellos entendían. Ellos no entendían, ellos no sabían, pero ellos sabían, con gloria a Dios, que Dios sí sabía. Los discípulos en la barca, oiga esto, los discípulos en la barca creían que la aparente inacción, dije aparente inacción, de Jesús en la barca era porque Jesús no sabía lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Ellos no sabían que Jesús, aún durmiendo, sabía lo que estaba pasando. Jesús sabía lo que tenía que hacer allí. Jesús sabía lo que tenía que hacer y cuándo lo tenía que hacer. No confundas aparente inacción con desconocimiento. Nunca confundas una aparente inacción con desconocimiento. Jesús sabía claramente lo que ellos estaban atravesando. Jesús sabía claramente lo que los discípulos enfrentaban. Jesús sabía lo que los discípulos necesitaban. Él sabe lo que tú estás atravesando. Él sabe lo que, hermano, Él sabe lo que tú estás enfrentando. Él sabe cuando tú derramas lágrimas en tu noche. Él sabe cuando la cosa se pone gris, en dificultad, en adversidad. Hay gente que ha pensado que Dios se olvidó. Hay gente que ha pensado que Dios no te escucha. Hay gente que ha pensado que Dios está inactivo. Pero vengo a declararte una palabra de Dios. Dios no está inactivo. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que tú estás. Aleluya. Alguien levanta su mano en esta hora. Dios sabe lo que estás enfrentando. Dios sabe lo que tú estás necesitando. Él sabe el momento preciso para manifestar lo que Él quiere hacer. El problema era que los discípulos no sabían
que Jesús sabía. Y cuando tú estás en confusión y tú le añades a lo que tú no sabes y lo que yo no sé, y te desconectas que aunque yo no... Dios mío, ¿cómo yo voy a decir esto? Cuando yo me desconecto de aunque yo no sé, aunque no domino lo que estoy pasando, aunque es una prueba difícil, yo me amparo en el Dios que me llamó. Yo me amparo en el Dios de mis promesas. Yo me amparo en el Dios de lo próximo. Yo me amparo en el Dios del próximo nivel. Alguien dígame, levante su mano. Yo me amparo, yo confío. Ellos no sabían que Jesús sabía, pero tú tienes una ventaja poderosa en esta hermosa mañana. Cuando el diablo te quiera confundir, cuando la tormenta se levante, tú le vas a hablar a los vientos, le vas a hablar a las olas, le vas a hablar a la dificultad y le vas a decir: yo quiero que tú sepas que yo sé que mi Dios sabe. ¿Habrá alguien acá? Por favor, que levante su mano y declare fuerte: mi Dios sabe. Por eso para mí no es tan difícil saber que Él sabe. Por eso cuando yo sé que Él sabe, las pruebas, los crisis, los procesos, dicho sea de paso, lo que hablamos de la tormenta se convertirá en toda una experiencia. Lo he dicho en algunas ocasiones, que la tormenta en los discípulos se convirtió en la experiencia de ver lo que Dios iba a hacer. Cuando viene una prueba a tu vida, cuando viene un momento duro, cuando viene una situación, usted sabe de lo que hablo, que la respiración se nos va, que no podemos coordinar los pensamientos, que de repente no podemos tener un día de trabajo tranquilo, un día de adoración en la casa tranquilo, porque viene el pensamiento, el problema, viene la situación, viene la incomodidad. Yo sé que le estoy hablando a otras personas. Viene el momento duro, viene la crisis, el proceso que trata de sacudirte, viene el momento que trata de tumbarte, que trata de desconectar lo que Dios puso en ti. Dios te dice: esa prueba, ese proceso, adversidad, no sé cómo usted le va a llamar en esta hora, es la plataforma, es el momento preciso para cuando yo no puedo, yo sé que Dios está a punto de aparecer. Que cuando yo, aleluya, 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 vamos, levante su mano. Que cuando tú te agotas, que cuando viene alguien lo está declarando por allá, Dios dice: estoy a punto de hacer una gloria sobre tu vida. Estoy a punto de que vean mi... alguien aquí en los próximos días, prepárate, porque viene una gloria pesada, viene un mover del Espíritu Santo, viene un sacudir. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Levante su mano. Dice el Señor: vengo a sacudir, vengo a establecer. Algo está sucediendo aquí, hermano. Dile que está a tu lado: observa cómo Dios lo va a hacer. No, hermano, pero bendito sea el Señor. Dile, está bien, coge el otro lado, pues yo sé que. Dile, observa lo que Dios va a hacer a continuación. Dile: observa lo que Dios va a hacer en los próximos minutos. Observa lo que Dios va a hacer en las próximas horas. Observa lo que Dios va a hacer en los próximos días. ¿Sabe algo? Este mes, número 3, marzo, se acaba el jueves. El jueves es el último día del mes de marzo. El jueves es el último día del primer trimestre del año. A alguien le estoy diciendo: vas a entrar con el pie adelante. Vas a entrar. Alguien lo está recibiendo por este lado, creyéndolo. Shamarokatamai, de todo corazón. Vienen días grandes, vienen días poderosos. Lo que no ha... gloria a Dios, lo que no has visto, lo que ojo no vio, ni oído escuchó. Yo no sé si usted está aquí en esta tarde, en esta mañana, pero cuando tú no sabes, vamos, acércame. Cuando tú no sabes, yo declaro: mi Dios sabe, mi Dios sabe, mi Dios. Reviente el diablo. Vamos, levante su mano y diga: yo sé que Dios sabe, yo sé que Él va a salvar mis hijos, yo sé que mi matrimonio se restaura, yo sé que mi empresa se vuelve a levantar.
Dile que está a tu lado, dile. Hay gente de pie, dile que está a tu lado, dile. Observa lo que Dios va a hacer en los próximos días, dile, observa. No avanzo más. Oh, gloria a Dios. Dile, observa. Descansa en Dios, descansa en su palabra, descansa. Tú no sabes, pero Dios sabe. Si alguien sabía que Dios sabía, era el salmista. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hay gente que no sabe de dónde viene su socorro. Hay gente que no sabe de dónde viene su esperanza. Hay gente que no sabe de dónde viene su sanidad. Hay gente que no sabe de dónde viene su liberación. Hay gente que no sabe de dónde viene cuando se levanten. Pero Dios te dice a través del salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, yo sé que mi socorro, Dios eterno, alguien aquí, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No da tus pies del varadero, ni se dormirá el que te guarda, evangelista Samuel. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora. Alguien aquí, por favor. Y ahora y para siempre. Amén. Dile a 3 personas: si tú no sabes, tranquilo, Dios sabe. Dile, si tú no sabes, Dios sabe. Observa lo que Dios va a hacer. Pastor, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A través de quién? Yo no sé, pero Él sabe cuándo, cómo, a través de quién. Aleluya. Y casi siempre en los peores escenarios, casi siempre en las tormentas, en la cisterna, en la cárcel espiritual. Pregúntale a Pablo y a Silas. Necesito 3 minutos más, por favor, 3 minutos. Pregúntale a Pablo y a Silas si en su peor momento, la pregunta es: ¿ellos sabían? Probablemente no sabían. Es más, ellos no sabían por qué estaban allí. Porque fue algo injusto. Porque hay cosas que tú, hermano, hay cosas que tú no vas a saber. Hay cosas que Dios las va a guardar para Él, le pertenecen a Él. Para que tú no le digas: fue el hombre, fue el pastor que lo hizo, fue el gobernante que lo hizo. Y de repente aparece Dios, aparece su gracia. Alguien, por favor, levante su mano. Aparece su poder. Y la tierra tendrá que declarar que de Jehová ese es el poder. Mi confianza radica en que yo le creo a Dios y sé que Él sabe. Hay veces que las fuerzas se nos van porque estamos tratando de entender el proceso, hermano. Hay veces que la gente se va porque no entiende que hay un tiempo determinado. El plan de Dios. ¿Qué leímos? Ponme el verso de nuevo. Jeremías 29:11. 29:11, Jeremías. Pues yo sé, yo te puedo hablar de todo el verso, pero es que todo lo demás va a ocurrir por ese yo sé. Todo lo demás, plan bueno, no malo, planes buenos para tu familia, prosperidad para ti, sanidad para ti, los tuyos. Dios te va a levantar, Dios te va a usar. Depende del principio. Y el principio es que el profeta se paró de frente al pueblo y le dijo: tengo un mensaje de Dios y Dios quiere que tú sepas que Él sabe lo que está haciendo. Y cuando tú sabes lo que Dios está haciendo, tú dices: todo obra para bien, para aquellos que amamos al Señor. Los planes buenos, el futuro que Dios te va a dar y la esperanza depende de que Dios dijo: yo sé. Esos diosecitos pequeñitos, esos no saben. El Dios, déjame por acá, alguien que me ayude con ese muchacho. Y gloria a Dios. A alguien le estoy diciendo en el nombre de Jesús que tú no sabes, pero tu Dios sabe. Tú no entiendes, pero tu Dios sabe. Tú no sabes lo próximo que va a ocurrir, pero se levanta un Dios grande, verdadero, que nunca... Oh, gloria.
que nunca ha perdido una batalla. Déselo fuerte, por favor, ese aplauso al 100 para él. El plan de Dios siempre es mejor que el tuyo y el mío. Siempre Dios va a hacer todo bien. ¿Qué decía la pastora Victoria el miércoles? Tu Dios es un Dios que no tiene límite, que todo lo que hace lo hace por tu bien. Y yo te lo quiero repetir, pastora, si usted me da el permiso para usar esta frase. Dios no tiene límites. Y todo lo que Dios hace, lo hace para tu bien. Yo no sé cuántos podemos entender y que se nos sea revelado como el profeta Jeremías, que Dios todo lo que va a hacer, aunque tú lo entiendas, aunque te veas asfixiado en momentos, aunque aparentemente te caíste, lo próximo que Dios va a hacer es algo grande. Es un plan de Dios, es una determinación de Dios, es una decisión de Dios bendecirte. Alguien dijo, yo lo repito, lo mejor está ocurriendo. Sí. Ese dijo otra, yo dije esta. Es saber que Él sabe. Yo no sé cómo Él lo va a hacer. Yo no sé a quién va a utilizar. No sé cuál es la estrategia del Espíritu para hacerlo. Pero el plan de Dios siempre va a sobrepasar mi plan. Diga, Él siempre lo va a hacer mejor. Diga, lo va a hacer mejor. Dígalo fuerte, Dios siempre lo va a hacer mejor. Yo seguiré confiando en la manera que Dios escogió para hacerlo. Yo siempre seguiré diciendo, Señor, tu plan supera mi plan. Quizás te hicieron algo injusto. Quizás te hirieron con lo que te hicieron, algo injusto por demás. Pero lo que te hicieron no puede detener tu destino en Dios. Lo que te hicieron, Dios lo sabe, tranquilo. La suelto, relax, cógela Edwin. Estés tranquilo, descansa en el Espíritu de Dios. Porque Dios sabe lo que te hicieron. Ahora esa injusticia no puede detener ni tu destino, ni tu propósito, ni tampoco las promesas que Dios te ha hecho. Ellos no tienen la última palabra. Dios, alguien levanta su mano. Dios tiene la única palabra sobre ti. Lo que Dios, vamos, alguien levanta su mano en esta hora. Lo que Dios soltó sobre ti, lo que Dios te habló, no depende del gobierno, no depende de los imperios, no depende de la bomba, no depende de las noticias, no depende del canal. Depende de lo que Dios dijo. Habrá alguien aquí que por favor levante su mano y acompañe con un grito de gloria. Dios te dice en esta hora, como yo sé lo que te ocurrió, yo voy a restaurar los años que te fueron robados. Dios te dice, no fue que te robaron tu vida. No fue que perdiste el tiempo. Hay gente que ha dicho a otros, es que perdiste el tiempo. No perdiste el tiempo. Hay una promesa de Dios. Yo restauraré los años que te fueron robados. Yo restauraré los años que estaban en el piso. Yo restauraré los años de los que no creyeron en ti. Habrá alguien acá que levante su mano. Yo te daré belleza en vez de ceniza. Salmo 35, Dios dice, el lloro puede durar toda la noche, pero el gozo viene por la mañana. Dios sabe que nada de lo que te pasó fue para destruirte. Dios sabe que nada de lo que te pasó fue una sorpresa para Él. Que nada de lo que te pasó lo sorprendió. Dios sabe que ya tiene planeada la restauración para tu familia. Dios sabe que tu nuevo comienzo, aleluya, aleluya. Alguien dice, vamos, levanten su mano. Yo siento la presencia de Dios. Hay alguien que lo está recibiendo. Dios sabe que hay un nuevo comienzo para tu familia. Yo veo un nuevo comienzo. Yo veo un nuevo comienzo para esta familia impresionante.
Venga por acá, mi hermano, venga por acá. Venga, venga, venga. Romon Sotorabacay. Brocon de Renzo Toyama. Brian Soley Andoko Sarabacoy. Alguien puede adorar a Dios, alguien puede adorar a Dios. Mientras decía esas palabras de restauración familiar, mientras decía esas palabras, yo veía sobre sus cabezas, sobre ustedes, una luz muy impresionante, como Dios diciéndome para que le dijera: algo comienza a suceder antes de 24 horas. Verás cómo voy a hacer algo tan poderoso que verán que no va a ser mano humana, porque la gente dijo que tú no podías, la gente dijo que no se levantaría, la gente dijo que no había restauración, y Dios le está diciendo: hay una hay una restauración tan grande y tan poderosa que comienza hoy en el nombre de Jesús. Comienza hoy, se carabazo. Comienza Cotorobacay. Por favor, alguien que adore. Vamos, levante su mano, levante su mano, levante su mano. Aquí a 24, antes de 24 horas, antes de 24 horas, antes de 24 horas. Sherabacay. No me la lleve, no me la lleve, no me la lleve. Antes de 24 horas verán el testimonio de esta familia. Verás cómo Dios va a hacer con tu familia. Y Dios te marca desde esta edad. Dios te marca porque eres una profeta de Dios. Hay cosas que tú no sabes, pero Dios sabe. Alguien dígame, por el amor de Dios, recibe la gloria del Espíritu de Dios. Yo no sé si usted está aquí, pero alguien tiene que dar un grito de gloria. Vamos, vamos, adore. Adore, vamos, levante su mano. Algo en 24 horas, algo en 24 horas se desata sobre esta familia, sobre esta familia. Ellos no sabían que Dios sabía. Algo está sucediendo en este lugar. Levante su mano. Algo está pasando. 787-730-5880. Dile que está a tu lado. Dios sabe. Dile, Dios sabe. Dile, Dios sabe. Vamos, escoge a alguien y dile, Dios sabe. Vamos, menea a alguien y dile, Dios sabe. Dios sabe, Dios sabe. Dios sabe que tu proceso solo fue una preparación para lo que Dios... Oh my God. La gente pensaba, la gente creía que era tu final. Y Dios dice: te estoy preparando para lo próximo. Es que algo Dios está haciendo. En menos de 24 horas lo van a testificar. Ellos no sabían la sorpresa que Dios le tenía. Hay cosas que tú no sabes, que en los próximos minutos se desatan. Hay cosas que tú no sabes dónde están tus hijos, y Dios envía una palabra a aquel lugar. Hay cosas que, oh my God, algo está pasando en este lugar. Hay cosas que tú no sabes, y Dios dijo: yo sé lo que estoy haciendo. Dile que está a tu lado, acá. Dile que está a tu lado. Te están preparando, dile, te están preparando para lo otro. Dile, te están preparando para el next step. Aleluya. Dile, te están preparando para el próximo nivel. Alguien aquí. Dile, te están preparando. Hay gente que se le va a pegar, Pastor Rafa, a la gente. Gente que, mire, no se pega a gente que no le huele a su cena. Pégese a gente con la unción de Dios, con la revelación del Espíritu. Pégese a gente que cuando usted esté caído no te saquen del lado, sino que te levanten. Alguien dígame. Pégate a gente que digan: yo no sé, pero mi Dios sabe. Quédense en pie porque ya voy a terminar, porque ya adoración. No, ya me dijeron acá que ya terminara.
Vamos, alguien debe declarar en lengua. Vamos, alguien. Este es un poderoso tiempo. Dios le dijo al profeta Ezequiel, que tú ves ahí, hay un pueblo que está muerto, solo hay hueso, solo hay pudrición. Ezequiel, que tú ves, tú crees que algo pasará, y Ezequiel dice en la Nueva Traducción Viviente, yo sé que solo tú sabes. Aleluya. A alguien le estoy declarando, tu familia puede estar destruida, pero Dios sabe que hoy hay resurrección, que hoy hay transformación, que hoy hay restauración, hoy hay sanidad, hoy se liberan tus hijos, hoy liberamos tus hijos en el nombre de Jesús. Fuera. Dile que está a tu lado. Dios sabe lo que está haciendo. Pero mire, góceselo, diga. Pastor, dígamelo con el piano ahí. Dios sabe lo que está haciendo. Vamos, dímelo con el piano ahí. Dios sabe lo que está haciendo. Vamos. Dios sabe lo que está haciendo. Pastor, acompáñale con el bajo. Vamos, dígale. Dios se manso. Dios sabe lo que está haciendo. Vamos, hijo querido, con la batería. Vamos, familia de mi corazón. Dile. Dios sabe lo que está haciendo. Dios se manso. Dios sabe. Iglesia, Dios sabe. Puerto Rico, Dios sabe. Familia, Dios sabe. Matrimonio, Dios sabe. Papá, mamá, Dios sabe. Dios tiene control. La barca no se va a hundir. Dios sabe. Habrá alguien, por favor, que levante su mano y declare, yo no sé, pero Dios sabe. Alguien da desde acá un grito de gloria. Cuando tú sabes que Él sabe, ¿sabes lo que pasa? Cuando tú sabes que Él sabe, prepárate. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Pero, ¿dónde está la iglesia que dice, a mí no llegarán? Yo sé lo que Dios está haciendo. Yo sé que Él... Alguien levanta su mano y da gloria a Dios. Él sabe lo que hace. Él sabe los movimientos. Él sabe tu proceso. Tú no tienes que entenderlo siempre. Tienes que entenderlo siempre. Hay cosas que vas a entender, hay otras que no. Dile que está todo. Hay unas que vas a entender, pero hay otras que no. Hay unas que... ¿Sabe lo que Dios sabe? Sabe que tú te puedes levantar de nuevo. Dios sabe que tú puedes resistir lo que estás atravesando. Dios sabe y sabe y sabe. Gloria a Dios. Cuando tú sabes que Él sabe. Cuando tú sabes que Él sabe. Me imagino a David frente a Goliat, diciendo, no sé qué hacer ahora. Este hombre es muy grande. Este hombre es muy corpulento. Este hombre tiene unos molleros grandes. Este hombre tiene un escudero grande. Este hombre tiene una espada muy grande. Yo no sé qué hacer. Y oigo a Dios decirle, tú no sabes, pero yo sé lo que voy a... Habrá alguien que da un grito de gloria. Diga conmigo, Dios sabe. No diga lo más fuerte, diga Dios sabe. Diga fuerte, Dios sabe. Dile a 3 personas del otro lado, dile, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe. Los que están en la radio, Dios sabe. Los que están en la casa, Dios sabe. Los que están por Facebook, Dios sabe. Los que están en Puerto Rico, Dios sabe. Concluyo. Cristo en la cruz. Mientras Edwin hablaba, yo decía, Dios mío, que diga todo menos lo que yo voy a decir. Cristo en la cruz. Discípulos tristes, confundidos, porque no sabían. ¿Cómo es que nos quitan en el mejor momento
¿Cómo es que se nos va el maestro? ¿Cómo es que nuestro rabino va a estar con nosotros? ¿Quién nos va a defender? ¿Quién va a estar con nosotros? ¿Quién le va a poner la oreja de nuevo? Aleluya. Discípulos confundidos y tristes, enemigos celebrando, porque no sabían. María y familiares, por supuesto que angustiados. Allá había una madre angustiada. Está viendo a su hijo que lo están maltratando. Pero ellos no sabían. No sabían lo que estaba aconteciendo en la cruz. Y no solo no sabían, es más, los romanos allí. No, vamos, ¿quién se queda con el manto? ¿Quién? ¿Tú sabes por qué hicieron eso? Porque no sabían. Solo uno se les reveló. Porque cuando tú sabes que Dios sabe, tú comienzas a ver las cosas diferentes. Minutos antes, este mismo romano era parte de los que estaban haciendo injuria, hablando. Pero minutos después hubo una revelación que yo creo que lo que le pasó a él es que él dijo: yo no sé lo que está pasando, pero él sabe. Y como vio a Cristo con el control aún de la muerte, dijo: verdaderamente, ahora yo sé. No, déjame irme por acá un ratito. Alguien lo recibe por allá. Verdaderamente ahora. Alguien diga amén. De esto se trata, saber lo que Dios va a hacer. Saber lo que Dios hace en los próximos días. Saber lo que Dios hace con tus hijos que están en Estados Unidos, que están en Florida, en Nueva York, en Houston, en Arizona. Alguien levanta su mano. Saber que Dios sabe. Vamos, alguien le da un aplauso. Vamos, levante su mano. Yo no sé, aplauda. Levante la mano, haga algo. No sabían lo que estaba aconteciendo en la cruz. Pero tampoco, y finalizo, voy por 4. Tampoco sabían lo que ocurriría en las próximas horas. Y en las próximas horas, ni el imperio romano lo sabía, ni los romanos lo sabían, ni los judíos lo sabían. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios sabía que en Cristo Él estaba haciendo el acto de amor de más alto nivel en la tierra. Ellos no sabían, pero Dios sabía que le estaba quitando el poder de la muerte al infierno. Ellos no. Ellos no sabían, pero Dios sabía que aunque estaba siendo herido en el calcañar, pero Cristo le aplastaría la cabeza al infierno. Yo no sé si usted está aquí en esta hora. Hay cosas que no entiende, hay cosas que no son razonables, hay cosas que no tienen lógica. Pero cuando tú lo sepas, Dios saca tu manso. Dios sabe. Alguien, por favor, levanta su mano. Y yo digo en esta hora: mi Dios sabe, mi Dios sabe, mi Dios sabe. Grite: mi Dios sabe. Grítalo fuerte, diga: Dios sabe. Noé no sabía. Noé no sabía por qué Dios le dijo: construye un arca. Pero Dios sabía. Abraham no sabía. Pero Dios sabía por qué le dijo: deja a tu tierra y a tu parentela. Dios sabía por qué permitió que Moisés fuera lanzado en el río. José no sabía por qué sus hermanos lo atropellaron y lo envidiaron, pero Dios sabía. Abraham no sabía por qué después que Dios le entrega una promesa se la pide, pero Dios sabía. Job no sabía por qué su propia gente, incluyendo su esposa, quisieron meterse con su fe, pero Dios sabía. Yo no sé cuál es tu proceso hoy. No sé cuál es el nombre.
No sé lo violento que se ha levantado contra ti. Algo yo sé, que mi Dios sabe. Y sabe que tú puedes resistir. Y sabe que tú puedes vencer. ¿Dónde están los David de este tiempo? No, dije, ¿dónde están los David de este tiempo? Los Goliat nunca van a dejar, siempre van a existir. Siempre los Goliat existirán. Siempre los Zambalá y Tobías y los árabes van a existir. Siempre. Y en ese momento usted tiene que decir: yo no entiendo mucho, no logro entender el micro y menos el macro, pero yo sé que mi Dios sabe. Levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde, yo declaro sobre este pueblo, con manos levantadas, manos diciendo: tú sabes, Dios, tú sabes que sabes. En su casa, yo declaro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que en tu casa tú estás diciendo: Dios sabe. Te presionaron, Dios sabe. Te echaron de codo, Dios sabe. Hablaron mal de ti, Dios sabe. Quiero tomar unos minutos para hacer dos llamados. Yo siento un ambiente exquisito y poderoso. Hago dos llamados. Por supuesto que el primero, y más importante, si hubiera alguien aquí que no sabe que Cristo hoy lo puede salvar, venga acá. Alguien que se quiera reconciliar con Cristo, alguien que quiera recibir a Cristo, este es el momento. Dios te va a demostrar lo que Él sabe. Alguien diga amén. Vamos, alguien que interceda. Vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a adorar. Vamos a adorar, vamos a adorar. Hay gente aquí que dice: hoy me voy a reconciliar con Dios. Si su salud se lo permite, póngase en pie, por favor. Si su salud se lo permite, si no, quédese sentadito ahí. Alguien que diga: hoy me reconcilio, hoy me reconcilio. Vamos, yo sé que hay una cosecha de almas poderosa en esta hermosa tarde, mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos, alguien le da un aplauso al Señor por la primera vida. Vamos, vamos, vamos. Denle ese aplauso al Señor, vamos, denle ese aplauso, aplauso al Señor. Es para Él, es para Él. Alguien más que diga: me reconcilio, me reconcilio, me reconcilio. Cierre sus ojos, ayúdame a orar, ayúdame a orar. Ayúdame a orar. Hoy se rompe toda cadena. Hoy se rompe toda cadena. Vamos. Mi Dios es más grande. Vamos, un aplauso al Señor por esta vida en esta hora. Mi Dios es más grande. Venga, 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 Cristo. Mi Dios es más grande. Venga, venga en esta hora al altar. Mi Dios es más grande. Oh, decláralo. Mi Dios es más grande. Alguien para Cristo, 787-730-5880. Vamos, un aplauso para el Señor por esta vida. Vamos, un aplauso al Señor. Vamos, hermano, unos minutos. Algo dice más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Se rompe toda Mi cadena. Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor. Algo Dios va a hacer en Más esta tarde. fuerte que el dolor. En todo tiempo Venga, Cristo. adoro su nombre. Alguien que lo declare. Mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande. Yo quiero orar. Vamos a darle un aplauso al Señor por esta vida, de verdad. Esta es la parte más. Es que yo recuerdo cuando yo hice esto. Aquel predicador dijo más de 50 veces,
predicador, cuando me convertí a Cristo, decía: bienaventurado el siervo que cuando su Señor llegue le haya siendo así. Y cada vez que aquel hombre predicaba, aquel evangelista era como una piedra. Y volvía: bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga le haya siendo así. Y yo sé lo que se experimenta en este tiempo. Es un cambio de vida. Joven, es un cambio de vida. Tú verás que a partir de hoy, y todas esas lágrimas que has derramado, todos los abandonos, tristezas, se restituyen. Cristo, es que Cristo va a operar en tu vida, oh my God, de una forma poderosa. Y por eso la batalla que tuviste para venir hoy aquí. ¿Qué batalla tuviste? Y Dios te quiere demostrar que desde hoy Él va contigo, va a comenzar. Alguien dice amén conmigo. Va a comenzar, va a ser algo poderoso. Porque lo que Dios te prometió desde que eras niña, Dios lo va a cumplir. Desde aquello que Dios hizo, en una vez lo vuelve a hacer. Dios te vuelve a dar la garganta que te dio, te vuelve a dar la voz que te dio, te vuelve a dar la adoración que te dio. Dios dice: lo que yo empecé contigo no lo voy a dejar incompleto. No dejaré incompleto lo que coloqué en ti. Mis dones que te di son irrevocables. Por eso comienzo hoy una liberación de adentro para afuera. Alguien por favor que adore a Dios. Dios te da de nuevo, Dios te da de nuevo, te da de nuevo. Vas a adorar como nunca, vas a adorar como nunca, vas a abrir esa boca como nunca. Ador. Más de lo que te había dado, más de lo que le estás pidiendo. Y tú dijiste: no es posible que Dios sepa lo que yo quiero. Y Dios dice: yo sé. Te entrego de vuelta lo que perdiste en algún momento. Te devuelvo la unción que tenía cuando hablabas con Damanso Cotabansai, cuando hablaba con denuedo, cuando hablaba y lanzaba esa palabra que carcomía corazones. Dios dice: te la vuelvo a entregar, te imparto más de mí sobre ti. Si hay alguien en la casa que adora al Señor, vamos. Yo quiero que usted levante su adoración. 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Yo siento que hay liberación hoy. Hoy hay liberación. Hoy hay liberación en este lugar. Algo Dios va a comenzar a hacer. Dios lo va a hacer hoy. Él va a arrancar ese pensamiento. Quiero que repitan conmigo los que están aquí. Échame por acá, Teresa. Yo sé que ella está procesando esa palabra. ¿Quién vino con ella? ¿Alguien la trajo? Cuídala, porque esta palabra que Dios le dio, que ella sabe lo que Dios le dio. Quizá aquí nadie sabe, ella sabe lo que Dios le dio. Vas a retomar de nuevo como nunca antes. Vas a establecer como nunca antes. Los años que te fueron robados, Dios los restituye. Repitan conmigo todos: Padre, en esta hora yo recibo a tu Hijo Jesús como mi Salvador y mi Señor. Que la sangre de Cristo me limpie y perdone todos mis pecados. Dígale al Señor, dile: yo recibo tu amor, yo recibo tu perdón, y en este instante mi nombre es escrito en el libro de la vida. Dile: Señor, desde ahora comienzo a vivir una vida para ti, para que se cumpla tu palabra. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura. ¿Alguien puede celebrar eso? Dije: ¿alguien puede celebrar eso?
Alguien puede celebrar. Alguien puede celebrar. Alguien puede celebrar. Alguien puede celebrar. Libertad de espíritu ahora. Más de Dios. Más de Dios. Recibe más de Dios. Recibe más de Dios. Más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene, su gozo me fortalece, mi Dios es más grande, nada puede callarme, nada puede pararme, siempre Gracias por su voy vida. a adorar. Gracias. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano, querida, levanta tu mano. Dios siempre me sostiene. En el nombre de Jesús. Yo declaro una palabra sobre ti de liberación, de libertad. Ahora mismo declaro que la palabra de Dios entra en tu corazón, tu espíritu, tu pensamiento y aún tus emociones. Y comienza Dios a restaurar. Comienza Dios a restaurar. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos y te declaramos libre por la palabra. Desde hoy y para siempre. Alguien diga amén. Vamos, alguien diga amén, amén. Adora. Alguien da un grito de gloria. Mi Dios es más grande. Vamos, dígalo. Precioso. Mi Dios es más grande. Si hay alguien que está enfermo, venga, que quiero orar. Siga adorando. Si hay alguien que está enfermo, Mi venga. Dios es más Quiero tomar un grande. minuto para orar y declarar una palabra. Venga. Alguien que necesite la oración. Mi Dios Yo es sé que más esta palabra ha sido grande. poderosa, pero algo. Algo Dios hará. Mi Dios es más grande. Vamos. Siga, Juan. Mi Dios es más grande. Venga, que tengo un minuto para esto. Venga, en el nombre de Jesús. Mi Dios es más grande. Algo está pasando en este lugar. Mi Dios es más grande. Siga. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor. Él es grande. Más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Vamos a declarar. Mi Dios es más grande, En el nombre de grande. Salvación, luz. Mi Dios es Días más de Bayamón. fuerte, Oración por fuerte. salvación. Y 2 reconciliaciones adicionales. José Torres de Guaynabo y Carmen Querido de Bayamón se reconcilia con el En Señor. todo tiempo Dios sabe. adoro su nombre. Vamos. En todo tiempo adoro Carolito. su nombre. Algo va a ocurrir. En todo tiempo Hay un poder de Dios que se manifiesta en esta su hora. nombre. Prepárate, hermano, En prepárate. todo tiempo Prepárate para que ores conmigo. adoro su nombre. Vamos. Se desata el poder de Dios. Mi Dios Se desata el poder de Dios. Tú no sabes, pero Dios sabe. Listo, diácono, listo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. más grande. Poder de Dios sobre ti ahora mismo. Yo declaro que ahora mismo, Chema, en el nombre de Jesús, el milagro. Es más grande. Vamos, el milagro. Síguelo. Se suelta el poder de Dios. Se suelta el poder de Dios. Más. Poder de Dios. Es más grande. Poder de Dios. En el nombre de Jesús. Recibe ahora. Recibe sanidad. Viniste a buscar sanidad. Te la doy, dice el Señor. Sopla sobre ella ahora mismo. No importa el nombre ni agnóstico, Padre. Ella sabe que tú sabes. Ella sabe que tú sabes. Recibe ahora. Más de Dios. Mi Dios es más fuerte, fuerte.
que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Llegaste al lugar correcto, a la hora correcta, en el momento correcto. Porque Dios comienza a hacer una liberación. No fue suerte, fue que Dios te guardó. No fue que no te vieron, es que Dios te guardó, te protegió su mano. Porque hay rodillas orando por ti. Hay gente orando por ti. Día, noche, madrugada. Porque hay un propósito desde la eternidad por el cual fuiste llamado. Hay una promesa sobre ti. Hay familiares tuyos muy cercanos que te cubren con oración. Por eso es que estás vivo. Por eso es que todavía estás de pie. Y Dios dice: hoy te devuelvo la oportunidad que me habías pedido. Te dice el Espíritu: la oportunidad que me habías pedido te la doy hoy, dice el Señor. Saco todo aquello que impide, te voy a sacar amistades, te voy a sacar grupos, te voy a sacar conexiones que no te van a dejar ayudar. Porque lo que tengo contigo, dice el Espíritu de Dios, es grande. Tu voz se va a escuchar. Lo que voy a hacer contigo es grande, por cuanto alguien creyó en la promesa que te hice. Hoy se sopla un viento de gloria sobre ti. Te va a alcanzar, no vas a poder ni considerar el sueño en ocasiones. Porque lo que Dios comenzó hoy es tan grande, es de adentro. Está arrancando maldiciones, está arrancando trabajo satánico, está arrancando ahora mismo. Está arrancando trabajos de brujería, de santería. Te toca el Espíritu de Dios ahora. Dios te va a enseñar a valorar lo que te da. Y a tu boca no se abrirá para maldición, se va a abrir para adorar a Dios. Y hay gente a tu lado que te va a decir: te volviste loco. Y tú le vas a decir: es que Cristo llegó. Todo trabajo satánico, todo trabajo de santería, de brujería que se lanzó sobre ti, todo pacto diabólico, ahora yo lo arranco ahora mismo por el poder de la sangre de Cristo, y comienza a vivir una vida en libertad. Yo declaro sanidad sobre tu cuerpo ahora mismo. Sopla Espíritu de Dios. Sopla Espíritu de Dios. Ato, desato todo aquello, Dios, que quiere interrumpir tu plan, tu propósito. Lo que tú comenzaste a hacer, lo que arranco en el nombre de Jesús. Sopla vida sobre él. Yo declaro sanidad absoluta. Todo pensamiento, toda emoción contraria ahora mismo, Dios la alinea, Dios la alinea, Dios la alinea. En el nombre de Jesús se manso. Y toca ahora mismo todo su sistema respiratorio, todo su sistema. Pendiente mis hijos. Todo lado que está incompleto, toda obra que Dios comenzó. Espíritu de Dios, profetizo sobre tu cuerpo, profetizo sobre tu salud, profetizo sobre tu sistema respiratorio, sobre tu sistema cardiovascular, profetizo sano ahora mismo. Quiero que Lili le dé un abrazo a este muchacho. Dios querido, mírame. Despreocúpate, porque lo que Dios está haciendo contigo, mis ojos lo van a ver. Yo sé que tú estás ahí ahora mismo, mira. Es algo grande que Dios tiene contigo. Por eso te cuido tu vida. Dame un abrazo a este hombre ahí, profético.
Vamos, por favor, denle ese aplauso a Dios. En el nombre de Jesús, lo que Dios comenzó, lo termina. Lo que Dios comenzó, lo termina. Oh, somos acá. Recibe esa sanidad. Lo que Dios comenzó, lo termina. Lo que Dios comenzó, ahora más de ti, Dios. Recibe poder y autoridad. Más de Dios, más de Dios. La gloria postrera será mayor que la primera. Aunque nadie crea, Dios sabe que tú crees. Si tú te mueves 2 días atrás, vas a recordar que le dijiste al Señor: necesito que me hable, necesito dirección. Y Dios te dice: no solamente te escuché, sino que sé tu corazón. Se aproximan días en 2 direcciones para tu vida: turbulencia, tormenta. Pero esa es la plataforma mayor. O sea, se acerca, dice el Espíritu de Dios, tu mayor testimonio. El que no quiera creer, que no crea. Desconéctate de los que te quitan tu fe desde hoy en adelante. Como Dios sabe. Me dice Dios que te diga que te va a dar la victoria. Más de Dios. Levanta tu mano, levanta tu mano. Dice el Señor: te doy la victoria. Recibe recibe impartición de Dios. Recibe ahora, recibe el poder de Cristo sobre ti. Más de Dios, más de Dios, más de Dios, más de Dios. Gracias, Espíritu, en el nombre de Jesús. Levante su mano, levante su mano, levante su mano. Lo que están al frente, yo declaro liberación, yo declaro sanidad. Yo declaro que lo que Dios tiene para ti hoy se cumple. Yo declaro que en el nombre de Jesús, que esa enfermedad ya no tocará tu cuerpo, que Dios te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Más de Dios, más de Dios. Recibe la sanidad, recibe cambio de diagnóstico, cambio de diagnóstico, cambio de diagnóstico en el nombre de Jesús. Yo vengo a dar una palabra de sanidad. Vengo a dar una palabra de cambio, de diagnóstico. Vengo a decirle a tu cuerpo: Cristo tiene el poder para sanar, para sanar, para sanar, para sanar. Padre, bendice a tus niños. Te pido tu cobertura sobre él. Y yo declaro una palabra ahora mismo que marca su vida desde esta edad, y que hoy recordará lo que tú estás haciendo. Recibe en el nombre de Jesús y recibe la confianza de lo que hago, dice el Espíritu. Dios sabe. Más, Dios te da fuerza ahora. Dios te da fuerza, fortaleza. Más de Dios. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Yo declaro en el nombre de Jesús, lo que viniste a buscar al altar, Dios te lo da, te lo entrega. En el nombre del Todopoderoso Cristo, te doy gracia anticipada por lo que estás haciendo, Dios. Te doy gracia anticipada. Yo declaro sanidad ahora mismo. Sanidad ahora mismo. Sé manso. Gracias, Espíritu Dios, por la obra que hace. Vamos, denle un aplauso al Señor, por favor. Denle un aplauso al Señor. Déselo fuerte, déselo fuerte. Déselo fuerte, déselo fuerte. Padre, gracias por la vida de este hombre. ¡Eso más! ¡Eso! En el nombre de Jesús. Vamos, hasta hoy llegó, hasta hoy llegó. Todo se va, todo se va. Hoy comenzó un proceso nuevo. Hoy comenzó una puerta nueva. Hoy fue un nuevo comienzo. Dios sanará de pie a cabeza. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Lo que no ha podido hacer la ciencia, lo que no ha podido hacer la ciencia, recibe oídos destapados. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Recibe más de Dios. Recibe más de Dios. Recibe tu sanidad. Más de Dios. Más. Libre. En el nombre de Jesús. Padre, declaro que lo que tú dijiste que iba a hacer hoy se completa en este lugar. En tu altar. En tu altar el milagro está hecho por el poder de tu palabra. Más de Dios, más de Dios. Más de Dios, más. En el nombre de Jesús, declaro sanidad. Declaro sanidad. A la distancia, declaro sanidad. Declaro sanidad. Recibe ahora tu milagro. Recibe ahora tu milagro. Para ti, para los tuyos. Recibe tu milagro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Emociones son sanadas. Corazones sanados. Recibe más ahora. Sopla Espíritu. Vamos, alguien le da un aplauso al Señor. Alguien le da un aplauso al Señor. Diga conmigo, Dios sabe. Diga conmigo, Dios sabe. Diga conmigo, Dios sabe. Diga conmigo, Dios sabe. Ya nos vamos, hermano. Solo que le esperamos aquí el lunes, mañana. A partir de las 7, 7:30. Y hay personas que llegan a las 7, 7:30. En nuestro culto de oración. Y los hombres dando las vueltas. Yo sé que algo va a pasar mañana. Seguimos cubriendo a nuestros apóstoles, su entrada y su salida. Apóstol Wanda, Apóstol Pablo y el grupo que viene en estos próximos días de mujeres. Para mí fue un privilegio y un honor exponer la palabra de Dios. Levante su mano y nos vamos en paz. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra nadie te la va a arrancar. Que al próxima adversidad le vas a decir: Dios sabe. Dios sabe. Practíquenlo. Dios sabe. Pastora Victoria, Dios sabe. Declaro en el nombre de Jesús que vamos con bien a nuestros hogares. Nina, te amo, Nina. Con toda bendición del Padre, la cobertura del Hijo y de su Espíritu Santo. Y el que lo crea, diga. Y yo declaro sobre ti, tu familia, que desde hoy comienza la mejor semana de tu vida. En el nombre de Jesús, el que lo crea, diga. Amén. Bendigo a la audiencia. Recuerda el viernes nuestra media vigilia, viernes 1. Dios es más grande. Mayor alcance a nivel internacional. No importa la distancia que te encuentres, tú puedes sembrar desde el alcance de tu celular. Haz tu aportación por medio de ATH Móvil /Alaba 7. Viaje a Argentina con la pastora Wanda Rolón en una experiencia inolvidable del 18 al 30 de septiembre del 2022. Acompáñanos a descubrir las más bellas maravillas naturales de Argentina. Estaremos visitando las cataratas de Iguazú, los hermosos paisajes de Bariloche y Mendoza y la impactante Buenos Aires. Incluye estadía en hotel de 5 estrellas y la transportación a las diferentes ciudades por aire. Separa con tiempo tu espacio llamando a Pronto Travel al 607-5863 o 798-6455. Quiero por este medio invitarte al 15 de abril a las 7 de la noche en nuestro gran servicio de Viernes Santo. También estaremos celebrando un homenaje al Cristo resucitado el domingo 17 a las 10:30 de la mañana. Ven y celebra con nosotros
el momento glorioso en que Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario y resucita al tercer día. Será una experiencia inolvidable. Media vigilia en la Senda Antigua en Toalta. Viernes 1 de abril, comenzando a las 7:30 de la noche. Será una noche de alabanza, adoración y oración al Rey de Reyes, Jesucristo, nuestro Señor. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Efesios 6:18.